Nuevamente con ustedes. Hemos terminado nuestra anterior sesión en el versículo 16 del capítulo 3 de 2 Timoteo. Después de citar varios versículos que nos mostraban la importancia de la doctrina. Y cuando digo doctrina, estoy usando algo que en el Instituto Bíblico es algo como sinónimo de teología. Es una forma menos formal con la cual la definimos. Y veíamos ahí cómo diversos hombres de Dios como Pablo, como Pedro, hablaban de la importancia. Y aquí Pablo, escribiéndole a Timoteo, en 2 Timoteo 3:16, le habla de que la Escritura es inspirada por Dios. Declara la verdad sin explicar mucho cómo fue ese tema. No hay una explicación, simplemente hay una declaración. La Escritura, toda la Escritura, cada Escritura es inspirada por Dios. Y es útil. Y ahí nos muestra aspectos de su utilidad. Es útil para enseñar, para adoctrinar. Cuando yo me sumerjo en la palabra de Dios, voy a conocer las normas de Dios. Enseñar, corregir, redarguir. Cuando yo conozco las normas de Dios, de pronto tomo convicción de mi condición ante Dios. La convicción de pecado. Pero después es corregir. La Escritura me puede sacar de ese pozo. Pero además instruir en justicia. Instruir en justicia. Ayudarme en mi diario caminar para no volver a caer. Y así que yo puedo ser transformado por la Escritura inspirada de Dios en un hombre de Dios. Y ahí habla de que el hombre de Dios sea perfecto. La gran utilidad de la palabra. Capacitar al siervo. No solo en algunos aspectos, dice enteramente preparado para toda buena obra, toda buena obra. ¿Cómo es que la Escritura hace eso? Bueno, lo hace porque la Escritura tiene un poder vivo para nosotros. Fíjense, vayamos ahora a Hebreos 4:12. Este es otro conocido versículo y muy importante para enfatizar la importancia de las Escrituras. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que la Escritura, podríamos decir en primer lugar, es divina. ¿Por qué? Porque el versículo dice que la palabra de Dios es divina. En segundo lugar, es viviente. El versículo dice que la palabra de Dios es viva, viviente, es eficaz, es efectiva, porque dice viva y eficaz. No solo eso, fíjense cómo se va ampliando nuestra visión de todo lo que puede hacer, de todo lo que es la palabra de Dios. Es divina, es viviente, es efectiva, pero también es cortante, más cortante que toda espada de dos filos. Y ahí cuando hablaba de una espada de dos filos, estaba marcando esa espada corta que utilizaba el soldado en la pelea de cuerpo a cuerpo, una espada que al tener doble filo era mucho más penetrante que la tradicional, que tenía filo de un solo lado, ¿no? Más cortante que espada de dos filos, no solo que es cortante, sino que también es discriminadora. Dice, hasta partir el alma, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es penetrante hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y a la vez es reveladora. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios puede penetrar hasta lo más íntimo del ser humano. Puede penetrar hasta lo más íntimo y vemos una persona conmovida, llegando a los pies de Cristo, arrepentida, viendo su necesidad de salvación. Y a veces vemos a una persona confrontada con la palabra de Dios
y de pronto la persona se levanta y se va. Y quizás sentimos que la palabra no le tocó. No, al contrario. Muchas veces esa es la reacción al toque de la palabra de Dios en las fibras más íntimas. Fíjense que dice aquí que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hay una discusión entre los teólogos acerca si somos seres tripartitos o bipartitos. El alma y el espíritu son cosas diferentes o son la misma cosa. Es algo que de pronto parece confundir a algunos y hay dudas. Es un tema sobre el cual no se ponen de acuerdo. Pero fíjense, la Escritura a cosas que son muy parecidas, dice, puede penetrar hasta partir el alma y el espíritu. De hecho, esta porción nos dice que hay una cosa es el alma y otra cosa es el espíritu. Pero aún cosas que son muy parecidas puede penetrar. Puede penetrar a lo más profundo, puede discernir. ¿Sabe lo que puede discernir? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Algo tan difícil. ¿Cómo nos equivocamos cuando juzgamos a las personas por hechos? Y como no somos Dios y no conocemos el corazón, nuestro resultado, nuestra evaluación de las intenciones muchas veces son equivocadas. Pero no pasa así con la Escritura. Cuando nos confrontamos frente a la realidad de la Escritura aún puede revelar lo más íntimo de nuestro ser. Sigamos viendo otros versículos que nos van a marcar la importancia de profundizar en esto. En el capítulo 7 de Mateo, otro ejemplo, el Señor Jesús ahí desarrolla un sermón, el más extenso del Señor, Mateo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte. Y al terminar el sermón, dice que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El Señor manifestaba en sus enseñanzas una comprensión de lo que enseñaba como ninguno de los escribas que tenía un conocimiento teórico frío del texto podía compartir. ¿Quién había que desconociera que uno de los mandamientos era no matarás? Todos sabían eso. Pero fue el Señor el que dijo que a veces uno puede en su corazón tener un enojo con una persona, un enojo tal que la mata en su corazón. Y hay personas que van llenando su vida de cruces, personas que han matado, ¿no es cierto? Pero la gente se admiró, porque desde chiquito había escuchado, no matarás. Pero esta era una enseñanza que llevaba ese no matarás a la dimensión de Dios. Por eso la gente se admiraba de su doctrina. Ningún otro maestro había enseñado el no matarás como el Señor lo había enseñado en ese sermón. Y así otros aspectos en ese maravilloso sermón del monte. ¿Ven la importancia de una enseñanza de Dios profunda? Una enseñanza que como el Señor la daba, conmovía a las personas. Vayamos a Juan 7. Sigamos con el ejemplo del Señor. 15, 16, 17, dice, se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía. Claro, él no había crecido bajo la influencia de algún famoso rabino. Entonces, la gente no entendía de dónde sacaba. Y el Señor lo aclara, mi doctrina, mi enseñanza, mi teología, lo que yo hablo, cuando yo hablo de Dios y explico acerca de lo que es Dios, mi teología, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El Señor está marcando algo muy, muy sencillo, podríamos decir. Miren, aquí la cuestión es, ¿ustedes quieren quieren hacer la voluntad de Dios? Si su deseo es buscar a Dios, obedecer a Dios, cumplir su voluntad, para ustedes va a ser bien claro qué es la doctrina, qué es la enseñanza que yo les estoy dando. Pero ven, aquí el Señor defiende otra vez la importancia de su enseñanza.
Vayamos a Génesis. Saltamos aparentemente del tema, pero solamente quiero mostrarles algo. Observen ustedes, en el capítulo 1 de Génesis, donde se nos narra la creación, hay algunas expresiones que se repiten. Versículo 11 y 12 de Génesis. Dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Fíjense, según su género, según su naturaleza. Vamos un poquito más adelante en el mismo capítulo, versículos 24 y 25. Dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Acá hay una ley de la reproducción. Según su género, según su especie, según su naturaleza. Y no podemos escapar a esta ley. Cada uno de nosotros hemos de reproducir según nuestro género, según nuestra naturaleza. Entonces, qué importante es que nuestra naturaleza esté controlada por la doctrina de Dios, la teología, lo que Dios ha autorrevelado de sí mismo en su bendita palabra. Según su género, según su naturaleza, según su especie. No vamos a escapar a esta regla. No vamos a escapar a esta regla. Entonces, la importancia que debe tener la doctrina bíblica en nuestras vidas. Fíjense en Hechos 2:42. Siempre se toma a la iglesia primitiva como una referencia para imitar en nuestros días. Pero en 2:42 tenemos allí los puntos claves de la vida de la iglesia. Perseveraban, lo primero que se menciona, en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza, la teología de los apóstoles. Los apóstoles hablaban a la iglesia de lo que habían visto en Jesús, de lo que Jesús les había enseñado. En segundo lugar, la comunión unos con otros. En tercer lugar, el partimiento del pan, comunión, adoración y las oraciones. Así que aquí pareciera que es como una mesa que tiene 4 patas y las cuatro son igualmente importantes. Pero sobre estas 4 patas estaba sustentada la vida de la iglesia primitiva. Pero la primera mención es: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No podemos pensar que hemos de perseverar en la doctrina de los apóstoles si desconocemos la doctrina, ¿no es cierto? Entonces, hay que estudiarla, hay que aprender, hay que memorizar y hay que dejar que esos principios de la Escritura sean nuestros principios de vida y nuestras convicciones también en cuanto a Dios y todo lo que tiene que ver con Él. En Romanos capítulo 6, Pablo hace una comparación muy interesante. Versículo 17. Dice: gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, mira el pasado, erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea, está hablando a creyentes que fueron esclavos del pecado, creyentes que se fueron libertados del pecado y que se transforman en siervos de la justicia. ¿A través de qué? ¿Por qué aquel que era esclavo del pecado ahora es siervo de la justicia? Porque hubo una obediencia de corazón a la forma de doctrina, a la forma de enseñanza a la cual fueron entregados, fueron sometidos. Entonces, fíjense lo bueno que es estudiar doctrina, teología, lo bueno que es dejar que la palabra de Dios afecte nuestro ser. Y sobre este ejemplo es que Pablo está hablándole a los romanos, y agradeciendo a Dios por ese cambio tan grande, producto
de la enseñanza, la obediencia a la enseñanza que habían recibido. Pensando en su hijo espiritual Timoteo, fíjense algunos versículos. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Hay que ser celoso de la enseñanza pura de la palabra de Dios. No hay muchas doctrinas, pero puede haber una falsa doctrina. Tú has seguido, dice en 3:10 de 2 Timoteo, mi doctrina, conducta, propósito, fe, mi doctrina. El corazón de Pablo se había derramado en Timoteo. Sus enseñanzas habían sido compartidas y él estaba esperando que mi doctrina, Pablo estaba esperando que aquello que le había dado fuese para Timoteo también mi doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. En el ministerio, un equilibrio. Entre paréntesis, quizá esta última frase a algunos los hace, digamos, quizá no es clara. ¿Qué está diciendo Pablo aquí a Timoteo? ¿Que iba a ser salvo por tener cuidado de la doctrina? No. Solamente una frase para aclarar esto. La salvación implica, diríamos, un aspecto pasado, presente y futuro. En el aspecto pasado, hemos sido salvos de la culpa de nuestro pecado en la cruz de Cristo y somos salvos. En el hoy, estamos siendo salvos del hábito, del poder, del dominio del pecado sobre nuestras vidas. Y la salvación se completará cuando el Señor, viniendo a buscarnos, nos dé un cuerpo que nos libere de todas nuestras debilidades, un cuerpo glorificado, y veremos consumada plenamente nuestra salvación. A este aspecto de te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, está diciendo que cuando uno tiene cuidado de la doctrina, cada día puede obtener una vida más victoriosa sobre ese enemigo que tiene en sí mismo, la carne. Entonces, de eso Pablo está hablando, de eso se está refiriendo. Muy bien. Entonces, como veíamos en 2 Timoteo 3:16, Pablo enuncia que toda la Escritura es inspirada por Dios, pero realmente nos da una explicación de la forma, el método por el cual la Escritura se comunicó. Realmente decir que la Escritura es inspirada por Dios es una afirmación muy elocuente y debería ser quizá suficiente, pero la realidad es que el término puede ser vago por el hecho de que, podríamos decir así, por una cuestión de semántica. Si un sacerdote católico recibe la pregunta ¿qué es la Biblia?, pues probablemente va a decir la Biblia es inspirada por Dios. Un testigo de Jehová va a decir la Biblia es inspirada por Dios. Yo les voy a decir la Biblia es inspirada por Dios. Pero el concepto que esas personas tienen sobre lo que significa la palabra inspirada es muy diferente. Es muy diferente. Entonces, por eso esa palabrita, esa frasecita de Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios, es tremendamente importante y ha de llevar quizá la mayor parte de nuestro estudio en bibliología. El hecho de que la Escritura es inspirada por Dios, lo que eso significa. Alguien ha dicho que es las Termópilas del cristianismo. Ustedes, no sé si son buenos en historia, si saben sobre la batalla de las Termópilas, pero quizá algunos sin ser buenos en historia son buenos mirando películas, y hace algunos años se filmó la película 300, que tiene que ver con ese momento. El ejército persa era arrollador, según los historiadores era 250.000 soldados. Herodoto, un historiador griego, habla de un ejército de 2 millones, bueno, pareciera más realista 250.000,
y ellos se disponen a la invasión de Grecia. En aquel entonces Grecia eran estados bastante independientes, los dos principales, Atenas y Esparta. Atenas, más enfatizando la filosofía, la cultura, y Esparta, una tremenda formación militar. Entonces, los atenienses iban con su flota a tratar de frenar la llegada de los barcos persas, y por tierra los espartanos iban a tratar de intentar frenar el avance de los 7.000 soldados que habían desembarcado. Cuando llegó el momento eran muchos menos los griegos, y eran realmente solo 300 los espartanos, aunque había algunos de otros pueblos. Pero había una cuestión geográfica, el desfiladero de las Termópilas. El desfiladero de las Termópilas entre montañas, era un desfiladero que en algunos lugares tenía un ancho de 10 metros tan solo. Entonces ahí no importaba tanto cuántos eran, era cuestión de defender eso, porque ellos sabían que si los persas pasaban por ese desfiladero, ya está, la derrota estaba asegurada. Y por eso aquellos 300 resistieron una semana a un ejército de 7.000, a una columna, la primera columna de avanzada, 7.000, y dieron sus vidas convencidos de algo. Si perdemos el desfiladero, perdemos la guerra. Si conquistan esto, por eso se habla de que la inspiración de las Escrituras es las Termópilas del cristianismo, porque si no tenemos un concepto claro de lo que es la inspiración, un concepto claro de cómo Dios nos legó este libro, cómo Dios obró en la mente de las personas que escribieron estos libros. Si no tenemos eso, si lo perdemos, la pérdida es total. Spurgeon dijo: si los fundamentos son removidos, ¿qué puede hacer el justo? Y esta la pérdida en cuanto al tema de la inspiración, y esta sería una pérdida de fundamento de la peor clase. Si nosotros no tenemos en este libro que llamamos la palabra de Dios una convicción, tantas veces en la iglesia se dice, abramos la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, pero eso tiene que ser una convicción, porque si nosotros no tenemos en este libro una guía que consideramos infalible, porque realmente viene de Dios, estaríamos como en el mar sin brújula, estaríamos totalmente perdidos. Por eso Spurgeon dice, esta pérdida sería de lo peor. Así que vamos a gastar un tiempo a partir de ahora tratando de definir términos que son fundamentales para entender esta materia. El primer término es inspiración. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Como ya hemos dicho, Pablo declara, pero no explica. Ahí está declarando lo que es la Escritura. Voy a darles algunas definiciones y vamos a analizarlas, pensarlas. Ustedes la tienen en sus apuntes. La primera es de Webster. Él dice, la inspiración es una influencia sobrenatural que habilita a los hombres para recibir y comunicar la verdad fehacientemente. Webster nos está explicando en qué consiste esa influencia sobrenatural, pero lo que sí está mencionando, algo correcto, es que la inspiración es una influencia, obviamente de Dios, pero no lo menciona en su definición, que lleva a los hombres más allá de sus capacidades naturales. En consecuencia, a causa de esa influencia sobrenatural exterior, a causa de esa influencia, el escritor recibe una capacidad para recibir y comunicar la verdad fehacientemente. O sea, esa recepción puede venir de diferentes medios, diferentes circunstancias. A veces puede ser simplemente la observación de los hechos,
a veces puede ser revelación directa de parte de Dios, palabra de Dios, una visión, un sueño, pero además la capacidad de comunicar eso fehacientemente, correctamente, de una forma confiable. Esta es la definición de Webster de inspiración. Kuyper dice, la inspiración es la operación del Espíritu Santo, especial e irrepetible, mediante la cual guió la mente de los escritores de la Biblia en el momento de escribirla. Kuyper, a diferencia de Webster, menciona el Espíritu Santo. O sea, lo que Webster denomina influencia sobrenatural, aquí Kuyper lo aclara mencionando al Espíritu Santo. Lo que Webster llama influencia, Kuyper llama la operación. El Espíritu Santo obró. La inspiración de la operación del Espíritu Santo especial, porque el Espíritu Santo a lo largo de los siglos ha estado actuando, pero especial porque tiene que ver con la Escritura, e irrepetible. Porque si no fuera irrepetible, podríamos pensar que hoy el Espíritu Santo pudiese tomar a hombres de Dios para ampliar la Escritura, agregar libros a los que ya tenemos. No es así. La revelación se ha completado. La inspiración es la operación del Espíritu Santo especial e irrepetible, mediante la cual guió la mente de los escritores de la Biblia en el momento de escribirla. Y aquí esta expresión de Kuyper es quizá más clara que la de Webster, pero es bueno tener las definiciones para ayudarnos a pensar. Él dice, guió la mente de los escritores en el momento de escribirla. Y ahí, con eso de eso tiene que ver la inspiración, el momento de que van a escribir. Por eso Pablo dice, toda la Escritura es inspirada. Tiene que ver con el momento en que los hombres seleccionados por Dios escribieron. Dice, guió la mente de los escritores de la Biblia en el momento de escribirla. Webster nos habla de recibir y comunicar. Kuyper nos habla de escribir. A medida que vayamos avanzando en la Escritura, más y más, esta es la meta mía, lo que deseo que llegue a tu vida, vamos a estar convencidos realmente de que cuando decimos la Biblia es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y como hice en la sesión anterior, vamos a llegar a este nuevo intervalo y quiero dejar contigo otro versículo del Salmo 119. Ahí está. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Antes era el versículo 9, ahora es el versículo 10. Y si estuviéramos en una clase presencial, seguramente alguien estaría levantando la mano. Profe, ¿esto es para el examen? ¿Estos versículos son para el examen? No son para el examen, son para tu vida. Son para que medites en estos versículos extraídos del Salmo que habla de la Biblia, el Salmo 119, y te des cuenta de la importancia que debe tener la Biblia en tu propia vida. Antes veíamos el versículo 9, ¿con qué guardará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y ahora vemos el deseo de un corazón rendido a Dios. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Que esa sea tu oración, que tu vida cada vez esté más sometida y más de acuerdo a los mandamientos de Dios, porque eso va a ser bueno para ti. Así que vamos a dejar esta placa por unos segundos, medita en esta verdad. Nuestra segunda pausa.